Bueno, aquí estamos, por fin. Vamos a tener, no, yo aviso, no es una meditación en esta noche, porque nos vamos a meter en un tema, siguiendo esto que estamos comentando sobre los últimos tiempos, nos vamos a meter con un tema muy interesante, pero que requiere que atendamos muy bien y sobre todo que utilicemos la Biblia, porque vamos a ver muchos textos de la Escritura. Así que vamos a hablar acerca de la gran tribulación o de la tribulación. Luego explicaré con más detalles. Antes estaba comentando, Joan, la importancia del amor de Dios y si no fuera por el amor de Dios ni siquiera podríamos comprender temas como estos o comprender o aceptar, porque a veces muchas de estas cosas no las entendemos, no las comprendemos, pero gracias al amor de Dios en nuestra vida podemos ver que Dios tiene un plan, Dios tiene propósito y que va más allá de nuestros 50, 70, 90 años que vivamos en esta tierra. Bien, vamos pues a empezar el tema de la tribulación y vamos a tener una primera lectura. Yo diría que no os que pongáis vuestra vuestro dedo o vuestra ¿cómo se dice? Punto de lectura, gracias. Vuestro punto de lectura básicamente en dos pasajes. Vamos a leer muchos, pero básicamente el primero está en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27. Daniel capítulo 9, a este capítulo estaremos yendo en bastantes ocasiones, pero nos marca un poco de lo que vamos a hablar. Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 27. Y vamos a tener esta lectura. Voy a pedir vuestra colaboración. Aquí lo tenéis. Empezamos, por favor. Dos versículos cada uno. Daniel, capítulo 9, versículos del 20 al 27. Aún estaba hablando y orando. Sí, por favor, coger el micro por aquí. No, por abajo no, por el centro. Gracias. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas Ponte sobre el micro más cerquita. No, el micro más cerca. Ahí, más cerca. Sí, gracias. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y
entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá solamente 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, muy bien. Versículo 26. Lo pasáis aquí detrás. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. ¿Estáis preparados? Porque lo que vamos a estar compartiendo en este rato, hay mucha carne y mucho hueso. Así que vamos a ir viendo diferentes aspectos. Algunos de ellos los estuvimos viendo hace un tiempo, pero vamos a ver si podemos tener algunos conceptos claros, o por lo menos son los que nosotros los tenemos bien presentes. En primer lugar, yo quisiera destacar que el tema de la tribulación, no es un tema doctrinal de aquellos básicos que pueden aparecer en nuestros estatutos de cualquier iglesia, pero sí que tiene una importancia muy bien a la hora de interpretar los últimos tiempos. De esto estamos hablando estos días. Bien, para este periodo de tiempo de la tribulación, hemos de tener en cuenta especialmente 3 cosas. Esto que veis en pantalla. En primer lugar, tiene que ver con los juicios sobre Israel. Tengámoslo claro. Juicios sobre Israel. También tiene que ver con el futuro de las naciones y, por supuesto, con esa identidad única de la Iglesia. La tribulación es un periodo de tiempo cuando el Señor llevará a cabo al menos 2 aspectos de su plan y un tercero de esto que estamos viendo. En primer lugar, Dios concluirá su disciplina a la nación de Israel. En segundo lugar, Dios también juzgará la incredulidad y la maldad de los habitantes de este mundo, como vemos en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 al 18, que tampoco lo vamos a ver estos días, el libro de Apocalipsis en sí, pero sí algunos fragmentos. Y en tercer lugar, tiene que ver también con la Iglesia, la esposa del Cordero. Así que antes de entrar en los detalles, que entraremos, intentaré ir rápido. Yo sé que muchas cosas que vamos a decir hoy costará de digerir, pero ahí las iremos considerando para hablarlos en otros momentos. Pero hay una serie de detalles y algunos aspectos que tienen que ver con la Iglesia que la hace realmente ser un cuerpo distintivo tanto de Israel como de las naciones. Y por eso me gustaría aclarar desde nuestra propia perspectiva algunos aspectos antes de entrar en las semanas. En primer lugar, las promesas dadas a Israel no tienen nada que ver con la Iglesia. Y a veces nos confundimos porque mezclamos una cosa con la otra. Todas las promesas que se dan para Israel no tienen nada que ver con la Iglesia. También vemos que el programa de la Iglesia, el plan de Dios para la Iglesia, no se ve en el programa o los planes de Dios para Israel.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. En un sentido podríamos decir que la Iglesia, y ahora veremos principio y fin, es un paréntesis del plan y de la historia de Israel. Ahí estamos nosotros en medio. Es un paréntesis la Iglesia. La Iglesia, como luego veremos, es un misterio en el sentido de que la Iglesia no había sido revelada en el Antiguo Testamento, ¿sí?, sino que es a partir del Nuevo Testamento que vemos el plan. Y es a partir del Pentecostés, del día de Pentecostés, que se pone en marcha y es sacada la Iglesia, como ese paréntesis, es sacada en el arrebatamiento, en el rapto, que lo vimos el otro día. ¿Vamos cogiendo conceptos? El propio Señor Jesús declara y utiliza la palabra iglesia cuando le dice a Pedro aquellas palabras: yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con lo cual, el Señor Jesús está diciendo edificaré, está hablando de algo futurible, algo que iba a ocurrir a partir de Pentecostés. No antes, no existía la Iglesia. Así que los diferentes textos del Nuevo Testamento, lo vemos muy bien, que apuntan a que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo y por lo tanto un trato especial, distinto a Israel. ¿Sí? Son conceptos que, porque esta característica única de la Iglesia hace que no esté presente cuando Dios vuelva a tratar directamente de nuevo con Israel. La Iglesia no estará presente cuando Dios, o el Señor Jesús, vuelva a tratar en los juicios que veremos con Israel. Por lo tanto, la Iglesia no es ni un sustituto de Israel, ni tampoco es una continuación de Israel, ¿vale? Y esto es muy importante que quede claro la identidad de uno y de otro. Bueno, hemos leído esta lectura en Daniel, 70 semanas de Daniel. Vamos a ver si entendemos esto, que hace un tiempo lo estuvimos viendo y vamos a recordar, y quizá para algunos sea novedoso, no sé, para algunos de los que nos sigan desde la distancia. Cuando el Señor Jesús responde en aquella conversación que tiene hablando acerca de los últimos tiempos en Mateo capítulo 24, responde a las preguntas de los discípulos, el Señor Jesús hace una referencia muy clara sobre esta lectura que hemos tenido ahora, de Daniel capítulo 9. En Mateo 24:15, el Señor Jesús está diciendo que hace 500 años atrás ya se le reveló a Daniel una profecía sobre lo que iba a pasar en la historia de la humanidad acerca de estas 70 semanas que vamos a ver, y que implica directamente con el pueblo de Israel. Daniel habla de 70 semanas y es una profecía, yo creo que de las más claras, por lo menos en dar unas fechas, unos datos, la más clara y definida en el tiempo. Así que vamos a ver un poco la exégesis de esto. ¿Cómo va vuestra calculadora? Bien, bien, la calculadora va bien. Vamos a ver. En primer lugar, utiliza esta palabra semanas. La palabra traducida como semanas en hebreo es hebdomans o hebdomans y quiere decir sietes, y no necesariamente 7 días, sino sencillamente sietes. Y esta palabra de origen hebreo vendría a ser equivalente a nuestra palabra de décadas, de 10 años. Sietes tiene que ver con, es una
palabra hebrea que implica una década de 10 años. Por lo tanto, 70 semanas son 70 de estos 7, que en total 70 por 7 son 490 años. ¿Sí? Ya tenemos una cifra, 490 años. Es decir, se puso en marcha un reloj de 490 años que fue decretado para el pueblo de Israel. Este es el versículo clave que vamos a ver algunas cosas. Se puso en marcha este reloj que tiene que ver con el pueblo de Israel y que tiene que ver con la santa ciudad de Jerusalén. Y durante esos 490 años iban a acontecer esas 6 cosas que vemos en este versículo. Hemos leído: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a ver muy rápidamente, y ahora sí que os voy a pedir que tengáis a punto vuestras Biblias. Vamos a leer, intentaremos hacerlo lo más ágil posible. Vemos que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para varias cosas. Vamos a ver, dice, para acabar con la prevaricación, con la transgresión, acabar con el pecado, poner fin a la impiedad del pueblo de Israel. Y la transgresión o el rechazo de Israel, ¿cuál era? Rechazo al Mesías. Y en aquel día, dice, le recibirán. Vamos pues, Romanos 11:26. Yo pediría que, más o menos un poco por orden, si podéis ir reteniendo los versículos y así de estos que aparecen aquí en pantalla. En primer lugar, Romanos 11:26. ¿Quién lo lee? Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La impiedad. En segundo lugar, dice, para poner fin al pecado. Es una manera de sellarlos. Y se refiere a los pecados de Israel y a su ciudad santa. Y sigue diciendo en Romanos 11:27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Para quitar sus pecados. En tercer lugar, habla de expiar la iniquidad. La expiación, y es la lectura en Zacarías, la expiación por los pecados de Israel fue realizado en la cruz del Calvario también. Pero su aplicación al pueblo de Israel, esa expiación, la aplicación al pueblo de Israel será en el día en que lo hará con dura mano de juicio, y por eso dice Zacarías capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Uh-huh. Y esto sucederá definitivamente cuando Israel reciba al Señor Jesús como Mesías, que hasta ahora no lo está haciendo. En cuarto lugar, dice, para traer la justicia perdurable. Apunta a una restauración, justicia perdurable, apunta a una restauración nacional y a la conversión de Israel. Dice el Señor Jesús en Mateo 24:13, dice, y todo Israel será salvo. Sucederá cuando el Señor establezca un nuevo pacto con la casa de Israel. Eso sucederá más adelante. Dice, y pondrá su ley en sus corazones. Jeremías 31, versículos 33 y 34.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño que ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y está hablando de ese momento culminante en el que Israel aceptará, dice, desde el más pequeño al más grande, aceptará al Mesías. Y de eso, como consecuencia, dice, además, en el punto 5, sellar la visión. El propósito de la profecía es sellar la visión y la profecía. Las visiones, los profetas, solo son necesarios cuando abunda el pecado. En el Antiguo Testamento lo vemos, como aparecían todos esos profetas para denunciar el pecado y para restablecer la comunión con Dios. Y está diciendo que Israel no tendrá ya necesidad de visiones ni de profecías cuando se cumpla todo eso. Nos acordamos de 1 Corintios 13, hablando acerca del amor, cuando al final, en los versículos del 8 al 10, ¿qué dice? L'amor mai no decau, però les profecies s'acabaran i les llengües cessaran i la ciència finirà, perquè el nostre coneixement és imperfecte i la profecia és incompleta. Todo eso acabará, la profecía acabará y ya no habrá necesidad ni de visiones ni de más profecías, porque todo eso va a tener un fin. Y finalmente, la unción del Santo de los Santos. Cuando regrese el Rey, cuando se siente en el trono de su hijo David, se levantará un magnífico templo como jamás se ha visto aquí en la tierra. Bien, esto es lo que leemos en Daniel, capítulo 9, versículo 24. Volvamos a las semanas. Bueno, voy a volver a beber. Si ves que es demasiado, paramos y continuaremos otro día. Volvamos a las semanas. ¿Cuándo comienza el periodo de estos 490 años que hemos dicho antes? ¿Cuándo comienzan esos 490 años de duración? El punto de partida de esos 490 años, dice, es el mandamiento para restaurar y construir Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso? La restauración. Esto ocurrió con el edicto del rey Artajerjes. El persa, rey Artajerjes, el persa, para que se restaurase y reconstruyese Jerusalén. Y eso lo vemos en Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Podéis leer del 1 al 5? Léelo los 5, por favor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebrantado de corazón? ¿Sí? ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro? ¿Cómo no estará triste en mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá,
a la ciudad de los sepulcros de mis padres y le reedificaré. Bien, y esto con el edicto que hace el rey Artajerjes, el rey persa, hace este edicto que lo promulga en el año 20 de aquel rey, dice en el mes de Nisan, es decir, eso fue en marzo del año 445 antes de Cristo. Esto históricamente está registrado. En el año 445 antes de Cristo se promulga este edicto. Y tenemos esta fecha. Bien, el arcángel Gabriel le informa al profeta Daniel que aquel decreto, el decreto que signó Artajerjes, era para reconstruir la ciudad que, como sabéis, había sido destruida anteriormente, pero le dice el profeta Gabriel a Daniel, el arcángel Gabriel al profeta Daniel, le dice que ese tiempo será hasta la llegada del Mesías príncipe, que transcurrirán 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Las primeras 7 semanas, ahora vamos a ver un repaso de esto, Las primeras 7 semanas seguramente corresponderían a esos más o menos 49 años que tardaron Esdras y Nehemías en reconstruir la ciudad. A las primeras 7 semanas le siguen otras 62 semanas, que llegan hasta el día en el que Jesucristo entra triunfal, el Mesías entra triunfal en Jerusalén para ser luego sacrificado en la cruz. Vamos a hacer un repaso de estos números, que ya veo que se os van los ojos. Repasemos. Todo el periodo de 77 o 490 años está dividido en 3 secciones. ¿Lo podéis ver aquí en pantalla? En primer lugar tenemos las 7 semanas, es decir, los 49 años de reconstrucción, durante los cuales la ciudad de Jerusalén fue reconstruida, el muro y todo eso, y también el culto a Jehová. Luego tenemos el gran bloque de las 62 7, o sea, los 434 años. Ese es el intervalo entre la restauración de la ciudad y la entrada de Jesús, del Señor, en Jerusalén. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. Y estamos hablando que estos son hechos sucedidos. Esto ha ocurrió. Pero ahora tenemos una semana, una última semana, que sumarían los 490 años estos. Falta una semana de 7 años que todavía no se ha cumplido, no ha sucedido. ¿Sí? ¿Veis? Y a continuación sigue hablando Gabriel sobre la profecía de la destrucción de Jerusalén, que liga con estas palabras de Jesús en Mateo. ¿Alguien puede leer Mateo 24, versículo 15? Nos quedamos ahora con estos datos, ¿vale? Hay una semana por cumplir. Y nos dice, Mateo 24, 15, ¿quién tiene el micro? Está aquí. Por tanto, más cerca. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Sí, hasta aquí ya está bien. Hasta aquí está bien. Gracias. Pero ahora nos vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 26, porque habla de la abominación que viene, ¿no? Y vamos ahora a Daniel, capítulo 9, versículo 26, y nos dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Habla de la llegada, vendrá, dice, por el pueblo de un príncipe. Desde luego, la destrucción de Jerusalén en el año 70 no fue por un pueblo, se fue por un general, el general Tito, general romano Tito, que propició la destrucción y el derramamiento de sangre y la destrucción de la ciudad. No fue el príncipe que iba a venir, que dice aquí, no fue ese príncipe, por eso no estamos en la última semana. Todo apunta a que esa destrucción vendrá por aquel pueblo que seguirá al llamado anticristo. ¿Me explico? Ese príncipe todavía no ha llegado. Ese príncipe que viene, digamos, arropado por todo un pueblo, ese todavía no se ha manifestado. Y solo haré una mención del anticristo porque de ese hablaremos en otro día. Pero sí que podemos reconocer el espíritu del anticristo, que ese sí que está presente. No la persona, sino el espíritu. Y, por ejemplo, el evangelista Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22. Nos habla en primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22. Primera de Juan 2, del 18 al 22. ¿Sí? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sigo? Sí, no, está bien, está bien. Este personaje, el anticristo, será, cuando llegue el día, será visible. ¿Cuántos anticristos se han visto, ¿no?, en la historia, o se ha creído que eran anticristos, ¿no? Desde los césares hasta los invasores que han venido, los bárbaros que vinieron del norte, pasado los siglos, tantos personajes, como últimamente pasó con Hitler o con Stalin o con cualquiera, o ahora incluso hasta con Trump, hay quien lo ve como el anticristo. Pero el verdadero anticristo será visible y será bien reconocido durante el tiempo de la tribulación. Ahora bien, el espíritu del anticristo está ahí presente y se va manifestando, que es el espíritu de la apostasía, del rechazo, de la negación de Dios. Bien, volvamos al otro. La desolación de la ciudad, del santuario, están determinados y continuarán hasta el fin del tiempo. Mateo 24:3 lo dice. Pero este periodo de la última semana, este periodo incluye la tribulación y dentro la gran tribulación, que no tiene nada que ver con los creyentes, esa es nuestra perspectiva y opinión, no tiene nada que ver con los creyentes, puesto que el regreso del Señor será posterior y la destrucción del anticristo ocurrirá durante esa semana. Por lo tanto, estamos todavía en ese intermedio entre
después de las 62 semanas, después de la venida del Señor, estamos en este periodo de dispensación de la gracia y está por cumplir la última semana. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque esto tiene que ver con la tribulación que mencionaremos. El ángel dice, volviendo otra vez a lo que dice del príncipe, de este anticristo, dice que establecerá un firme pacto con muchos durante una semana. Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice, por otra semana, que es la última, confirmará el pacto con muchos. Y entonces ahora encontramos que esa última semana está dividida en dos partes. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De esa última semana es de la que hablaremos. Así que la duración de la tribulación es de 7 años. La gran tribulación, que normalmente hablamos de la gran tribulación corresponde a la segunda parte de la última semana. ¿Por qué? Porque será ya el anticristo, ya irá a saco con el pueblo de Israel y con los creyentes que en ese periodo se hayan convertido. La duración, por lo tanto, es de esta semana, de 7 años, es cuando va a ocurrir la gran tribulación. Y como decía, ¿no? Cuando la bestia o el anticristo que está revelado se dará a conocer de una manera espectacular y la ira de Dios, entonces dice que se intensificará grandemente durante ese tiempo. Así que hemos de enfatizar que la tribulación y la gran tribulación son dos términos, pero que hablan del mismo periodo. ¿Sí? Recordemos, no sé si seguir, ¿vamos a seguir o seguimos? Es que ahora entraríamos ya en mucho contenido sobre los sucesos de la tribulación. Y quizá nos costaría digerir todo esto. Yo prefiero que hagamos una parada, ¿vale? Y el próximo día acabamos esto, porque son muchos datos y más datos que van a venir, que siempre todo esto nos genera inquietud y a veces podemos tener opiniones contrarias y diferentes, por supuesto. Pero a la hora de interpretar los pasajes de la Escritura nos encontramos con datos, unos son ciertos, otros son interpretativos y por lo tanto nos cuesta muchas veces entender o aceptar esos datos. Bien, pues entonces vamos a hacer una parada aquí y lo que nos interesa sobre todo ahora es orar. Como decía antes, o como decía estos días, qué importante es tener claro de que la Escritura no podemos basarnos en un solo versículo, sino que hemos de ver contextos, lo que dice en un lugar, lo que dice en otro, porque no está todo revelado de una manera cronológica y el Señor así lo quiso. Es cierto que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es progresivo y por lo tanto está fragmentado. Pero si nos quedamos de lo que hemos tratado hoy, si nos quedamos con la primera idea de que Dios trata a Israel y va a tratar a Israel de una manera diferente, la Iglesia somos otra cosa y el plan de Dios para la Iglesia tiene un principio, tiene un final, más breve, y en cambio continuará la historia, especialmente con Israel y luego también con otros que llegarán a
ser salvos. Pero eso lo hablaremos el próximo día. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?